Y no se pierdan ahora, y término de este programa, un documento Alfonsín, un especial con los mayores hitos del doctor Alfonsín, que viene ahora a continuación. A ustedes, gracias por estar ahí. Hasta el sábado que viene. Chau. Hasta luego. Chau. Siempre podemos hablar. Chau. He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. El 30 de octubre fue una fiesta para todos, aún para los que perdían la elección. Por eso el 10 de diciembre es una fecha que une. Sentir la sensación de que podías mirarte con el de al lado, no importa lo que hubiera votado. Y tenías ganas de saltar con el de al lado y cantar con el de al lado. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. El 15 de diciembre de 1983, 5 días después de asumir, el doctor Alfonsín creó la CONADEP. Por primera vez, desde el propio gobierno que conducía al Estado, se ordenó investigar en todo el país sistemáticamente los crímenes cometidos por una dictadura. De ahí que los integrantes de la comisión pudiéramos ingresar a todos los lugares donde nos llevaran las denuncias de secuestro, tortura y asesinato. El resultado de esa investigación sirvió de base al posterior juicio a las juntas militares, juicio considerado único y ejemplar en la historia de la jurisprudencia internacional. Tanto la investigación
como el proceso a los responsables de la dictadura fueron inéditos en la historia de nuestro país. Raúl Alfonsín dio vía libre a la consigna juicio y castigo a los culpables. Se habló entonces de un nuevo juicio de Nuremberg. Toda la tarea que derivó en el decreto de juicio de las juntas y de la CONADEP fue una tarea que obviamente se venía desarrollando en un grupo más chico que trabajaba con el presidente. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. Y las carpetas anexas. Debo recordar que la masa total del informe comprende más de 50.000 folios que entregamos al señor presidente también en forma de microfilmación. Esta es la carpeta que saldrá en forma de libro. Yo creo que lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Frente a este problema gravísimo de una sociedad que había sufrido el terrorismo de Estado, y yo no sé si todos en general los otros poderes, comenzando por la justicia, al margen del juicio a las juntas, si todos estuvieron a la altura. La única vez, y creo que lo contó públicamente Estracera, que concurrió a la Casa de Gobierno y justo había una periodista ahí que le pidió que guardara la reserva del caso, fue cuando ya estaban por dar la sentencia. Le fue a decir, ¿usted tiene alguna indicación que darme? Lo contó Estracera muchas veces. Y él dijo, no, ninguna, pero que se apuren, aceleren. Yo lo acompañé al presidente Macho muchas veces a recorrer, a visitar unidades militares, unidades navales, unidades de la Fuerza Aérea. Al presidente le preocupaba mucho que las Fuerzas Armadas comprendieran que no se las estaba juzgando a las Fuerzas Armadas. Y habíamos tenido que poner en marcha una política de derechos humanos que fue mal interpretada por algunos. Yo creo que esto es una de las cosas graves que le está pasando al país. Se confundió la institución militar, la institución Fuerzas Armadas, con las actitudes de algunos hombres de las Fuerzas Armadas. Y esto es gravísimo, porque si fuera así, no podría ser atacado ningún hombre de las Fuerzas Armadas, no podría ser llevado a juicio ninguno. Sería una suerte de Esparta dentro de Atenas, para decirlo, volviendo a la imagen de la sociedad tribal. Y también soy testigo de las veces que ya más adelante, que líderes importantes del mundo le decían, bueno, ya está. Felipe González, hasta los alemanes, sí, decían, ya está. Pero había que llevarlo adelante. Toda esa gestión también se empezó a desarrollar en esos primeros días. Por eso yo digo que es el cumplimiento de la palabra, de los compromisos que se había asumido. Para mí la característica esencial de Alfonsín es que era lo que parecía. Eso es porque era sano de la cabeza. Entonces, la ética, la moral, era una constante desde que se levantaba, creo. En 1984, el gobierno de Alfonsín firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile que determinó la solución completa y definitiva de los límites del Canal de Beagle. Este conflicto, durante la dictadura, nos había dejado al borde de la guerra con el país hermano. Entre todas las herencias de Alfonsín, también hereda lo que había sido casi cuando la Argentina casi se asomó
a la guerra con Chile, casi estuvo a las puertas. Y esa guerra le impidió, la paró auténticamente la intervención del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, después de ofrecer su mediación y de realizar la mediación con el cardenal Zamoré, estoy en un plan de diplomacia internacional, por lo tanto no me parece oportuno bajar porque perdería cuota, se dice, la altura, nivel. Quiero decir que la investidura para él tenía una importancia fundamental. El presidente Alfonsín había ganado las elecciones proponiendo en la campaña lo que después iba a hacer. Y por ahí vinieron muchos de los ataques que se hacían contra el presidente. No se comprendía en principio qué era lo que requería el presidente de la República. Luego se supo que el señor presidente estaba solicitando poder subir al púlpito porque entendía que tenía algo que decir. Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote, que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si se ha dicho esto delante del presidente, es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente. Era un tipo muy sencillo, muy sencillo. Hacía una vida tranquila, le gustaba mucho estar solo y leer, y le gustaba comer acompañado. Y a veces llamaba gente y comía con ellos y se retroalimentaban, ¿no? Vamos a hablar un poco de todo hoy, ¿eh? Me da la impresión. Y usted sabe que yo soy callado, decía, va a tener que hablar mucho Mirta, porque ¿cómo vamos a hacer? Sí, muy callado. ¿Sí? Por lo menos mi mujer se queja mucho de que soy callado. ¿En su casa no habla usted? Hablo siempre muy poco. ¿Sí? Salvo cuando digo un discurso por allí. Hemos heredado una situación difícil, dificilísima. Hemos heredado una economía desquiciada y un Estado devastado. Hay, en primer lugar, un reclamo legítimo de los sectores populares en búsqueda de reivindicaciones justas. Hay al mismo tiempo la necesidad de poner orden en la economía, y esto ha de lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. Y hay por último también la tercera demanda, que es la necesidad de crecimiento de la economía, porque la recesión, cuando se mantiene en el tiempo, está desesperanzando a los pueblos e impide la realización definitiva de la democracia. La empresa Entel informó esta tarde que fueron aumentadas en un 40% las tarifas del pulso telefónico y el abono básico. El valor del gas también será incrementado en un 40%. Lo que se podría decir es que tal vez la crisis no me dejó concretar todos los sueños que yo tenía, pero me parece que nadie puede decir, ni con acento provinciano, de que di un solo paso en contra de lo que me había comprometido a hacer con el pueblo, ¿no es cierto? Hay quienes piensan que es poco realista querer cambiar la realidad. La discordia, la política de poder y la desconfianza que nos llevaron a situaciones absurdas, nos dicen, siempre existieron, siempre existirán. La evidencia histórica indica lo contrario, porque si jamás hubiésemos luchado por cambiar la realidad, aún seguiríamos viviendo en las cavernas. Hemos logrado
en el mundo se empiece a comprender la necesidad de efectuar una consideración política del problema de la deuda. Mire, yo tendría también otros motivos, quejarme un poco, porque todos los programas que le dan al gobierno también hacen el balance conmigo. Y también se quejaba usted bastante del gobierno en la época mía, ¿verdad? Pero no quiero venir a cobrarme de aquello, ¿eh? Ah, pero ya pasó mucho tiempo, doctor. ¿Quién se acuerda de aquellos palitos, digamos, no? Yo estoy dispuesto a olvidar todo. El trabajo cotidiano era agradable, en serio. Porque escuchábamos música, le encantaba la ópera, escuchaba también boleros, porque le encantaban, y música española, y íbamos poniendo... Y él leía o trabajaba solo o dictaba algo. En 1985, el Congreso aprobó la Ley de Patria Potestad Compartida, que otorga a ambos padres igualdad de derechos y responsabilidades sobre los hijos. De los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. El derecho a la patria potestad compartida, por supuesto que es otra de las convicciones de Alfonsín sobre su concepción de la sociedad y de la familia también, y de la mujer. En 1985, en una reunión cumbre con el presidente de Brasil, José Sarney, Alfonsín firmó un acuerdo de integración que sentaría las bases para la creación, 6 años después, del Mercosur. A 34 años para Latinoamérica se destaca la importancia histórica de aquel encuentro. Será necesario buscar nuevos rumbos en todas las direcciones, pero por encima de todo, en el campo latinoamericano, trabajando por la integración de nuestra América Latina, que debe dejar de ser simplemente un sueño de los libertadores o una apelación retórica, para transformarse en una posibilidad concreta como la que hemos empezado a desarrollar recientemente con la memorable visita del señor presidente del Brasil en un ámbito fundamental de la integración. El vínculo que se establece con Brasil, con Sarney, el vínculo de confianza que se comienza a establecer con Sarney, y se sientan las bases del Mercosur. Porque también vale la pena recordar que cuando el presidente Alfonsín asume, en todos los demás países no había gobiernos democráticos. Y por eso el tema de la paz es otro de los temas, de los ejes. No solamente, la integración en el Mercosur, la paz con Chile, el grupo de los 6, que el presidente integra desde un comienzo también, con otros grandes líderes del mundo. Hemos impulsado en América Latina el consenso de Cartagena, que no se mueve para la agresión, pero sí busca con fuerza afirmar los derechos del pueblo latinoamericano a lograr justicia social y desarrollo en el marco de un nuevo orden económico internacional. La lucha por la paz se prolongó en el apoyo al grupo de Contadora, que busca una salida incruenta al conflicto centroamericano, y en la participación del presidente Alfonsín en el denominado Grupo de los 6. La Argentina demostró su protagonismo en la búsqueda de la distensión internacional. En tanto, las actitudes de los militares se endurecían. En diciembre de 1986, el Congreso aprobó la ley de punto final que produjo un efecto contrario al deseado. Establecía un plazo máximo de 60 días para iniciar las causas que aún no habían comenzado. Ante la fecha límite, los jueces se precipitaron a iniciar una cantidad importante de nuevas causas. La respuesta desde el campo militar
fue el levantamiento cara pintada de Semana Santa de 1987. 1, 2, 3, 4, 50 vagones acabaron de girar. Juntos decidimos cambiar nuestro país en serio. Para eso necesitábamos transportar de manera más rápida y económica lo que producimos. Con esa locomotora que ves ahí, vamos a exportar 30 toneladas de productos regionales al mundo. Seguimos modernizando los trenes de carga, con 107 locomotoras nuevas, 3.500 vagones, y estamos recuperando más de 2.000 kilómetros de vías. Hacía mucho que no veía pasar tantos vagones. Ya se puede apreciar la longitud, impresionante. Gracias a esto, hoy nuestros productores pueden transportar mejor lo que producen, permitiéndoles crecer y generar más trabajo para los argentinos. Nosotros con Ferrocarril estamos acompañando a que esto día a día crezca más. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Progresando entre todos. Banco Provincia. Este domingo llega Por el Mundo 2019 en vivo. Tenemos un nuevo desafío para la señora Susana Jiménez. Mirá lo que es el puente. 1932 fue construido, ese que une la parte financiera con la zona norte. No me digas. Bueno, y ese altísimo. ¿Vos decís que yo me suba a ese puente? Bueno, no sé. Pero no hay ascensor, nada. No, todo es a pie. Caminando a pie. Pero ¿y la gente por qué? ¿Qué le pasa que hacen esas cosas? Marley, Mirko y Susana en Sydney, Australia, en vivo. Un encuentro muy especial. Nos vamos a reencontrar con Brittany, la mujer que te llevó en su panza, durante 9 meses. Este domingo Por el Mundo, en vivo, a las 10 de la noche, por Telefe. Para salir de la rutina la tenté con Multio. Cuando lo vio le dio un poco de vergüenza, pero apenas se lo puse, empezó a pedirme más. Estaba en llamas. Se volvió toda una loba. Nunca la había visto así. Con Multio ella disfrutó como nunca. Ahora nuestra rutina es tener las mejores noches con Multio. Multio, gel lubricante sexual. Ponele sexo a tu amor. A 10 años de la muerte del primer presidente de la era democrática, Revista Noticias presenta un homenaje para repensar la Argentina. Archivo Alfonsín, un documento inédito con su legado íntimo. Un libro revista de 100 páginas para coleccionar. Fotos únicas, testimonios conmovedores y textos exclusivos sobre la historia nunca contada del hombre y el estadista. Revista Noticias. 30 años. Entender cambia la vida. Cada día, un reclamo histórico del que nadie se hacía cargo es una realidad para miles de chicos. Transformar la educación está en las aulas, con los chicos aprendiendo y los docentes enseñando. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. La democracia se asienta en un implícito pacto fundamental que garantiza la libre discusión, la tolerancia de las ideas diversas, el rechazo de todo procedimiento violento como forma de hacer política, el reconocimiento de los derechos humanos básicos y un mínimo de ética cívica compartida. Aún con la férrea negativa de la oposición y de la Iglesia, el gobierno de Raúl Alfonsín logró que se aprobara la ley del divorcio, que tenía situada a la Argentina entre los países más atrasados del mundo en la materia. A pesar de no estar él mismo de acuerdo, el presidente supo escuchar el clamor de la sociedad. No creía en el divorcio, pero lo aceptaba como una necesidad de la gente. Pero los primeros que se casaron hacían como 20 años que vivían juntos. Los primeros a montón fue así, no destruyó ninguna familia, la gente se separa igual. Es ridículo, absolutamente ridículo a esta altura del debate
que sigamos pensando que el divorcio trae el divorcio. El divorcio, todos lo sabemos, no es nada más que dar una consecuencia legal a la ruptura. Vale decir que antes es la ruptura, después viene el divorcio. Y la ruptura, señores diputados, no la podemos evitar por más leyes que tengamos. No la podemos evitar. Los sectores de la Iglesia Católica que quisieron convertir eso en una batalla tampoco lo consiguieron, porque no había la convicción necesaria para hacer eso. En junio del mismo año, tras una sonada militar, se sancionó la ley de obediencia debida, por lo que solo quedaban condenados y presos los miembros de las 3 primeras juntas de la dictadura y los líderes de las organizaciones guerrilleras que habían sido también juzgados y condenados. Todos los reconocimientos que recibió el presidente Alfonsín durante su gestión y también después, al estilo de los doctorados de honoris causa, de las invitaciones que tuvo en tantos lugares para explicar lo que había llevado adelante. Desde 1976 hasta 1983, durante los años de la dictadura, Argentina estuvo aislada del mundo. Recomponer las relaciones fue otra de las tareas que realizó el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Tenemos relaciones correctas con todos los países de la Tierra, con los Estados Unidos, con los que históricamente había habido nada más que una fluctuación, y a veces era el seguidismo y a veces era el conflicto. Tenemos ahora una relación madura. Vamos a conversar sobre estos temas, señor presidente, y lo haremos, como dije, 2 hombres elegidos por nuestros pueblos. We will talk about all this, Mr. President, and as I said, there will Será be en 2 men. definitiva, entonces, un diálogo entre nuestros pueblos. La democracia en definitiva, y no el gobierno, es la que ha logrado este prestigio nuevo de la Argentina en el mundo. La democracia argentina lo ha recuperado para todos, y en todos los foros internacionales es saludada y respetada. El carácter de Alfonsín, y era un hombre muy callado, muy introvertido. Le gustaban las reuniones con gente, pero era callado, muy extremadamente cálido, muy abuenador, pero muy cálido. Nadie, todo el mundo quedaba con una sensación de ser importante, que lo era porque lo había saludado. Se sentían así. La figura de Alfonsín es como hoy se la valora, como hoy se la está valorando. El discurso que él pronunció el día que se inauguró su busto en la Casa de Gobierno, ese para mí es el legado del estadista Alfonsín, que le decía a los jóvenes que no siguieran hombres, que siguieran ideas, que debíamos terminar con el maniqueísmo entre nosotros. Esa fue una invitación y ese es su legado. Siempre creí, y así lo dije en tantas oportunidades, que es la misión de los dirigentes y de los líderes plantear ideas y proyectos evitando la autorreferencialidad y el personalismo. Sigan a ideas, no sigan a hombres, fue y es y siempre será mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan o fracasan. Las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva
a la política democrática. A menudo me preguntan cuáles fueron los errores más graves en que incurrí durante mi gestión presidencial. Yo suelo contestar que en un gobierno de transición, en el que había que luchar contra tantos inconvenientes, prácticamente sin flancos cubiertos, era necesario hacer unas 10 apuestas por día. Si acertábamos 7, me podía dar por satisfecho. En consecuencia, se podían anotar con ese cálculo no menos de 3 errores diarios. También me suelen preguntar qué es lo que no supe, lo que no pude o lo que no quise. Yo respondo que quien haya sido presidente en cualquier país y al término de su mandato afirme que supo hacer todo, es un vanidoso. Sostenga que pudo hacer todo, es un jactancioso. Y declare que quiso hacer todo lo que hizo, es un mentiroso. Porque, por ejemplo, no se pueden querer simultáneamente objetivos que son contrarios entre sí.